Vale, hola. Ya estamos en vivo en el directo de hoy, súper especial. Vamos a hablar con, bueno, es conocido en redes como Aloaspergiano, Diego Jonathan Moreno. ¿Qué tal estás, Diego? Bien, Muchas gracias por aceptar esta invitación para que, bueno, hablemos hoy sobre autismo. Bueno, este es un canal, yo soy Nadia, que no nos conocemos nosotros, yo soy profesora del instituto y, bueno, pues es un tema que nos interesa a toda la sociedad, ¿no? En especial también me gustaría que nos enfocaras el tema del autismo en el aula, en la educación, de cara a que los profesores sepamos mejor pues cómo enseñar a un alumno con autismo, ¿no? Pero es un tema interesante para todas las personas y bueno, y muchas gracias. ¿Nos dices un poquito quién eres? ¿No? ¿Te presentas? bueno, pues a ver, mi nombre es Jonathan Moreno. Soy una persona pues dentro del espectro autista. Cuando tenía 21 años fui diagnosticado con síndrome de Asperger, que ahora esté a nivel 1. Y pues ahora me dedico a crear pues contenido en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok sobre pues para concienciar sobre autismo, básicamente. Uh-huh. Eh, Digamos que mi canal se llama Lo Aspergiano, pero así estoy en el resto de redes sociales. Y pues allá hago muchos tipos de videos donde, bueno, entrevisto personas, donde hablo de cómo educar a las personas con autismo, donde hablo de los aspectos sensoriales, de las relaciones, bueno, hablo de un montón de cosas. Ya son más de 430 vídeos, tengo 8 años haciendo vídeos y Ostras, 8 años. Empezaste sí, joven. sí, bueno, cuando empecé el canal tenía casi 29 años. Ah, vale. O sea que, bueno, claro, desde que te lo detectan, ¿no? Desde que te hacen este diagnóstico, sí, de 8 años después. Y bastante tardío, ¿no? ¿No sospechasteis antes de los 21 años que podías tener autismo? Lo que pasa es que cuando yo era niño, o sea, cuando tenía 6 años, que fue por allá en el año 1992, pasaban dos cosas muy interesantes. Primero, el síndrome Asperger como tal no salía en el DSM, o sea, en esa época todavía se manejaba el DSM-3, o sea, ni siquiera está el DSM-4. O sea, esto del síndrome de Asperger empezó a manejarse fue en el año de 1994. ¿Y qué pasaba? Pues que los chicos como yo éramos diagnosticados con otras cosas, algunos con TDAH, otros con retraso madurativo. En mi caso, el diagnóstico que tenía en esa época era retraso psicomotor. ¿Qué pasaba? Que las personas que eran diagnosticadas de autismo eran personas que o directamente tenían retraso en el habla o no hablaban, no tenían, digamos, rasgos muy evidentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas que, digamos, tienen un perfil más o menos parecido al Asperger, pues son personas que hasta cierto punto pueden pasar desapercibidas. Ujú. Entonces ese es el problema, que por lo general, o sea, algo que he visto que es muy común es que muchas de las personas que hemos sido diagnosticadas de adultas hemos pasado pues por otros diagnósticos. Ya. No se conocía. Diagnósticos así de tipo retraso psicomotor o cosas así, o trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, esquizofrenia Ya, simple incluso. ya. O sea que Por, para ti, cuando te diagnosticaron con el Asperger, ¿para ti significó como una buena noticia o como un conocer ya o no? pues digamos que sí. Pues más que nada lo que pasó fue que yo descubrí esto del Asperger yo mismo en algún momento, cuando estaba en la universidad. Y básicamente pues el diagnóstico fue la confirmación de eso, ¿sí? Ujú.
Ujú. Digamos, yo estuve año y medio autodiagnosticado, realmente. Ya, fíjate. Y ¿Y nos explicas, Diego, cuáles son las características de las personas autistas? Claro, es que hablamos de un rango tan amplio que igual no se puede tampoco simplificar tanto, o si hay unos rasgos característicos de una persona que tiene Asperger o una persona, ¿qué diferentes categorías o cómo lo podemos esto entender? pues mira, hay, digámoslo así, como unos rasgos generales. Pero ¿qué pasa? El autismo en sí es un espectro muy amplio y eso es importante entenderlo porque tenemos personas desde que tienen muchas dificultades en la comunicación, en el lenguaje, retrasos muy evidentes en el desarrollo, que son personas, digamos, que las primeras señales que tú vas a notar así a modo de rasgos, síntomas o como queramos llamarlos, es que algunos no van a fijar la mirada, eh, no se van a, o sea, van a tener problemas con esto, la comunicación no verbal. Algunas personas van a tener retrasos en el lenguaje, en el habla. Eh, bueno, no todos, ¿sí? Ya. Hay personas con autismo que no tienen retraso en el lenguaje, pero sí tienen alteraciones del lenguaje. O sea, alteración en qué sentido? En la forma como utilizan el lenguaje. O sea, hay personas que, por ejemplo, van a conversar contigo un tema, pero lo que van a hacer es que te van a dar un monólogo de un tema de interés, no van a respetar los turnos al hablar. Algunos van a tener alteraciones en lo que es la prosodia, o sea, la prosodia es como la entonación que tú haces, digamos, cuando tú vas a hacer énfasis en ciertas palabras, como el acento. O sea, algunos van a hablar como si hablaran acento extranjero, como si fuera un robot. Otra alteración muy común son las ecolalias. Algunos van a repetir frases al hablar, o sea, o sea, hay varios tipos de ecolalias. De hecho, yo tengo un video donde hablo de eso. Algunas tienen fines comunicativos, otras la usa la persona como una forma de autoestimulación. Otra señal muy evidente es que puede ser el tema de los intereses restringidos. Hay niños que se van a obsesionar con coleccionar ciertos objetos. Pueden ser ciertos tipos de juguetes, algunos los van a tender a apilar, pero algunas personas más que coleccionar objetos y todo van a ser temas concretos, por ejemplo, los planetas, los medios de transportes. Aunque esto es un poco diferente en las mujeres, porque la mujer autista, si bien ella desarrolla temas de interés restringido, los intereses, digamos, son cosas más típicas. Digamos, hay chicas autistas que se pueden obsesionar con la muñeca Barbie, con coleccionar muñecas Barbie. O algunas, incluso puede ser un tema de interés, así como la psicología, por ejemplo, un artista, alguien así. Pero entonces, ¿qué diferencia este tema de interés de uno normal? Porque también hay gente, o sea, una persona puede pensar, me gusta la astronomía, entonces yo puedo ser autista, que también he visto mucho eso. A ver, ¿qué es lo que pasa? Una persona autista, cuando tiene un interés restringido en ese tema, lo va a sacar todo el tiempo. Es un tema al que tú dedicas mucho tiempo. O sea, tú literalmente todos los días te la pasas leyendo ese tema, investigando, indagando. Es un tema que tiende a ser repetitivo. O sea, a veces hay personas que no les gusta. A ver, ¿cómo le explico? ¿Cómo te diría? Digamos, puede que un chico autista se obsesione con querer saber todos los modelos de cámaras y sus especificaciones, pero que no le interese como tal la fotografía. O puede que haya un chico que le gusten, por ejemplo, los planetas y que quiera saber detalles de los planetas. Digamos que a qué velocidad orbita Júpiter, el Sol, Venus, todo esto. Quiera saber todas las... Datos que no son muy útiles, ¿no? Exactamente. Que no van a ningún lado, que no tienen un interés más allá de saberlo. A eso quiero ir, o sea, es un interés cuya característica principal es acumular información de un tema específico, Ya. pero no es un interés social. A ver, o sea, digamos, una persona neurotípica, por lo general, cuando le interesa un tema como la astronomía, lo que busca es unirse a un club astronómico, ir a una salida astronómica, ir a charlas.
el interés restringido de una persona con autismo tiende a ser un interés más solitario. Ya. Te Digo quería esto. preguntar, Diego, te quería preguntar por este tema de la sociabilidad. ¿La persona con autismo tiende un poco a estar sola porque le cuesta socializar o porque no tiene tanta necesidad de socializar? Pues a ver, en mi caso y hablando por mí, pues yo de pequeño yo sí quería ser amigo, yo sí buscaba socializar, pero el problema era que yo era de estos chicos que tenía tendencia a dar monólogos. Y por ejemplo, uno de mis temas de interés restringido ha sido la astronomía precisamente. Entonces yo podía iniciar una conversación, era hablando de los planetas, Ya. hablando curiosidades de los planetas. Y claro, si tú, digamos, tienes 6 o 7 años y tú inicias una conversación diciendo que Júpiter tiene 4 lunas, que Galileo las descubrió, que son Io, Europa, Ganímedes, Calisto y todo eso. O sea, si tú inicias una conversación diciendo Ya, eso, pues no tienes mucho éxito. sí, claro, eso es lo que pasa. Y luego tú te fuiste dando cuenta de cómo hacer para hacer amigos o esto es complicado. Es complejo. ¿Por qué? Porque puede que siendo niño tú logres dominar algunas habilidades para hacer amistad, pero ¿qué pasa? Que las personas van creciendo y en la medida que dejamos de ser niños, nos hacemos adultos. Es verdad que después de la adolescencia todo se complica, porque los chicos, sus compañeros empiezan a hablar de tener novias, de parejas, de todo, y todo se hace más complejo a nivel de relaciones. La gente, bueno, habla usando dobles sentidos. Las relaciones son más complejas porque ya las Claro. relaciones ya no giran en torno a un tema de interés algo, sino está todo esto que se llama las reglas sociales no escritas, que una Ya. persona te puede decir una cosa, hacer otra. ¿Qué pasa? Las personas con autismo tenemos problemas, digamos, a la hora digamos, reconocer en un lugar la jerarquía social que hay, ¿sí? Sí. O de reconocer esas reglas, digamos, no escritas que la gente tiene, como que, digamos, que tú vas a un trabajo y que la gente tiene como cierta forma de hablarle al jefe y todo Ya. esto, que son Ah, cosas que están ahí, pero que no están, digamos, ya. Ya. No están claras, no están sí, escritas en ningún protocolo, ¿no? exactamente, pero que todas las demás personas parecen conocerla menos tú. Ya, 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 ya. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que tú quieres socializar, tú intentas hacerlo, pero tú acabas metiendo la pata cada rato. O sea, tú acabas Ya, haciendo cosas que a los demás o les molesta o les desagrada, y el problema es que muchas veces tú ni te das cuenta en qué, en dónde, digamos así, ¿dónde la has metido la cagaste. pata? Ya, Exacto, sí. ya. Eh, Y yo, estoy pensando, porque eso nos pasa un poco a todos, que cada uno al final nos juntamos con personas de nuestro estilo, pues para poder estar a gusto, ¿no? Claro, es difícil encontrar amigos, encontrar a gente compatible, ¿no? O encontrar parejas, es muy difícil. Entonces, en tu caso, ¿no? Lo ideal sería, ¿no? Juntarte con gente que tiene autismo. Esto es muy difícil, ¿no? No, o como... pues mira, gracias al canal de YouTube, a mí me han escrito un montón de personas dentro del espectro autista, incluso algunas las he podido conocer personalmente, pero eso por sí solo no garantiza que una relación, una amistad surja. O sea, me he dado cuenta que ni el que la otra persona tenga tu misma condición, ni el que incluso hayan temas de interés parecidos garantiza algo. O Ya, sea, a veces sí pasa. O sea, que haces tú conoces a una persona con tu misma condición y claro, tú te ves reflejado en la vida de esa persona también, y surge pues puede surgir una amistad, como a veces puede pasar que las dos personas choquen, que no se entiendan. O sea, ya, que si tú claro. tienes dificultades para comunicarte y esta persona también, entonces que las dificultades se sumen, puede Ya, pasar. ya, ya. Ya, ya, ya. Sí. Ujú. Vale, ¿y qué tienes y qué tiene una persona que tiene autismo en común, ¿no? Porque todo no nos diferencia al final, ¿no? Sí,
O sea, ¿qué es lo que pasa? Mira que yo cuando hablaba en mi canal, cuando he hecho videos hablando de las características, hay gente que me ha dicho, ay Diego, pero eso le pasa a todo el mundo. Y sí, hasta cierta punto es así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas con autismo estamos en una situación de desventaja al interactuar socialmente, porque digamos que hay mecanismos que se encargan de que nosotros nos demos cuenta de las reglas sociales y todo esto que fallan. Uno de esos mecanismos es, por ejemplo, la teoría de la mente. No sé si sepa lo que es la teoría de la mente. No, no sé. ¿Qué es? Bueno, la teoría de la mente es esa capacidad de que tú leyendo el lenguaje no verbal de otras personas y otras señales sociales, tu cerebro como que analiza qué intenciones, deseos, creencias tiene esa persona. Eso es un mecanismo que opera casi de manera subconsciente, o sea, tú no tienes que ponerte a analizar eso. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros captamos esas señales, pero muchas veces las captamos de forma fragmentada, muchas veces no sabemos interpretarlas en un contexto idóneo, o sea, puede que, digamos, estemos hablando con alguien y luego esa persona nos haga una cara fastidiado y muchas veces no nos demos cuenta ni por qué hizo la cara. A lo mejor de pronto la persona neurotípica sí captó malas señales y dijo, ah, me miró así porque porque piensa A nosotros nos cuesta eso y Ajá. claro, eso es un problema porque entonces tú puedes estar hablando con alguien, de pronto puede estar hablando demasiado un tema y la persona ya puede estar fastidiada y tú ni te das cuenta. O tú puedes ser demasiado honesto con esa persona, o sea, digamos muchos neurotípicos cuando van a decir algo a alguien, ellos como que primero dicen, se ponen a analizar, ah, ¿será que si le digo esto a la persona de tal forma, se sentirá de tal forma? Nosotros a veces no hacemos eso, nosotros a veces lanzamos lo que tenemos que lanzar y a veces nos damos cuenta de que metimos la pata es cuando vemos a la otra persona ya molesta. Bueno, pero esto se podría solucionar conociendo, ¿no? Conociendo Sí, tú, tus dificultades, tu forma de ser, que no haces las cosas con mala intención, sino que te sale así natural, ¿no? Entonces, es una cuestión de empatía, ¿no? claro, pues nosotros a la final, con el paso de los años, con las muchas metidas de pata que vamos haciendo, pues vamos más o menos como aprendiendo algunas cosas. Poco a poco nos vamos desenvolviendo, pero no es un proceso fácil. Además que hay otro problema, que cuando nosotros nos invitan, por ejemplo, a una reunión social, el otro problema es la sobrecarga sensorial, o sea, nos cuesta, digamos, al vuelo procesar, analizar todo lo que las personas nos están diciendo, entonces eso lo que hace es que el hecho de socializar para nosotros sea algo engorroso. Sí me hago entender, o sea, Sí, sí, sí. hay Sí, que haya personas mucho que se ruido, que aíslan, sí. que se aíslan socialmente, no porque realmente no les interesa ser amigos ni nada de eso, sino que para ellos socializar puede ser como resolver, yo que sé, una integral matemática compleja, una cosa así. Ya. O sea, se vuelve un ejercicio complicado. Entonces, Ya. ellos, hay personas que sí toleran socializar, pero bajo ciertos límites. Digamos, pues, hay personas con autismo que tú puedes invitarlas a una reunión social y todo, y bueno, van a soportar estar media hora, una hora, pero al cabo de la hora ya o, o van a quedar cansados, saturados, o se van a querer ir a dormir, o van a llegar a un punto en que van a decir, bueno, yo me quiero ir de acá. Y Diego, en el colegio, ¿qué es lo que los profesores tenemos que saber para enseñaros, ¿no? Fíjate que Para ese que estéis tema, a gusto, ¿no? Para que se dé el aprendizaje de forma, pues, lo más natural. fíjate que ese tema, precisamente eso, mucha gente me ha preguntado y hice un video en el canal titulado 10 cosas que necesita una persona con autismo en el aula. Ay, ya lo Bueno, y voy a son ver, 10 eso no lo he visto. cosas que a mí, Yo siempre que te quiero decir que cuando a mí me encanta YouTube, me encanta la cantidad de material que me encuentro ahí, es maravilloso. Y cuando he ido a buscar sobre el tema del autismo, yo me encuentro con tu canal y me he visto muchos vídeos, pero ese no, ese me lo voy a apuntar
porque seguro que es súper interesante. Pues si nos haces un resumen. Claro que sí. Pues mira, una de las cosas más importantes es que el maestro tenga una buena actitud, ganas de aprender de nosotros, porque ¿qué es lo que he notado? Que he visto colegios donde llega una persona con autismo y apenas le dicen a los maestros, no, es que vino un chico autista, los maestros ya como que dicen, uy, no, nosotros no queremos tener aquí ese problema, ¿sí? Ya. O sea, enseguida se arma una imagen de que todo va a ser problemático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, el maestro de crear un ambiente donde la persona autista se sienta cómoda, un ambiente que en lo posible sea amable sensorialmente, o sea, con amabilidad sensorial me refiero de pronto a que no hayan, digamos, muchas luces fuertes, que haya si hay un nivel de ruido mínimo, si el grupo en que la persona con autismo puede estar, puede ser un grupo pequeño mejor, o sea, digo esto porque yo tuve que estudiar en salones donde habían más de 40 alumnos y esto era difícil para mí. Aunque si ese es el caso, lo ideal sería que ese estudiante pudiera estar al lado, cerca del maestro, ¿sí? O sea, para que el maestro le pueda como prestar más atención, como para que pueda estar más pendiente de lo que el estudiante está haciendo. Hay lugares donde a los padres le piden un maestro sombra. ¿Qué pasa? Lo ideal sería que el mismo profesor pueda crear una relación con el estudiante de tal manera de que el estudiante confíe en el profesor, se sienta seguro, en el sentido de que el estudiante diga, bueno, si me dejan esta actividad y no la entiendo, al menos le puedo preguntar al profesor. Eso es súper importante. Porque yo tenía maestros que querían era que todos los estudiantes avanzaran al mismo ritmo y eran maestros de que, bueno, si tú entendiste bien y si no, de malas. ¿Qué pasa? Que las personas con autismo a veces podemos ser lentas a la hora de procesar, entender ciertas instrucciones. A veces vamos a necesitar que algo nos lo desglosen, nos lo expliquen, digamos, como con plastilina. Digo esto porque hay personas con autismo que podemos tener formas muy particulares de aprender. Por ejemplo, yo soy un pensador muy visual. Por ejemplo, si tú me quieres explicar un concepto complejo, abstracto, va a ser más fácil que lo hagas usando un video, material audiovisual, a que simplemente me lo expliques así hablando. Ya. Sobre todo si es algo muy abstracto. Por ejemplo, hay padres que me han preguntado, Diego, ¿cómo le explico a mi hijo autista qué es la muerte? Por ejemplo. Ya. Que la muerte es una cosa abstracta. Entonces yo a veces les he dicho, pues, la muerte es, por ejemplo, que tú apagas este teléfono, ¿sí? Deja funcionar, algo así. Entonces... O sea, que os cuesta, en general es una característica, los conceptos abstractos cuesta entenderlos. Es que eso depende mucho de cómo, de qué estilo particular de aprendizaje tenga esa persona, ¿sí? Ya. Por ejemplo, una persona que sea un pensador muy visual, puede que le cueste mucho entender las matemáticas. A mí me pasaba eso. Que a mí me mostraron... Tú eres ingeniero, ¿no? Sí, soy ingeniero de sistemas y... Bueno, me tocó estudiar mucho matemáticas para poder pasar, pero es porque a mí me ha llamado la atención siempre la informática. Pero no eran las asignaturas donde tuviera las mejores notas. La verdad. Bueno, los tips que nos estás dando para los profesores son muy sencillos de cumplir. O sea, conocer Otra la manera cosa de aprender, tenerle cerca, crear un ambiente, pues, seguro, amigable, eso es, ¿no? Y yo tengo una duda. Claro, porque los compañeros de clase detectan que a este alumno es diferente, pero no saben ponerle nombre. Entonces, ¿esto cómo lo tenemos que manejar? Bueno, es importante como a los otros estudiantes hablarle de ese chico. Sobre todo lo ideal sería poder buscar, digamos, en ese salón de clase como el alumno más empático,
para que, digamos, sea una persona que, si es estudiante con autismo, no entiende cómo hacer una tarea, no sabe cómo seguir las instrucciones, que ese otro estudiante, digamos, le diga, mira, esto se hace tal, de esta forma, porque también uno va al colegio es a socializar y a aprender a relacionarse con los pares. Entonces eso de buscar, digamos, dentro del aula estudiantes así, que sean amables, que estén dispuestos a explicarle a esa persona, eso es una forma de fomentar la socialización y también de crear ese ambiente cómodo, porque cuando eso no pasa, cuando digamos, cuando en ese centro, en ese colegio no socializan, no le explican a los otros niños cómo es la condición de esta persona, lo más seguro es que aparezca el bullying y el bullying daña cualquier proceso de inclusión. Te digo esto porque yo pasé por bullying. O sea, yo estuve en colegios donde yo llegué a un punto en que no quería asistir al colegio porque los compañeros me hacían bullying, a veces el bullying me lo hacían los mismos maestros. Y eso, incluso el bullying escolar ha llevado a algunas personas a tener problemas de autoestima e incluso hasta idea suicida. Yo conocí el caso una vez de un chico español, era un adolescente de unos 15 años con Asperger, que el chico se suicidó porque le estaban haciendo bullying. Entonces el bullying es una cosa peligrosa y que cuando aparece es bueno poderla controlar. Ya. Entonces es muy recomendable hablar en el aula, que todos los compañeros sepan que tenemos en clase un compañero con autismo, o esto es un poco privado y no, es bueno hablarlo y sobre todo explicarle a esos compañeros cómo le pueden ayudar a esa persona, cómo socializar con él, cómo le pueden ayudar. Ya. O sea, yo pienso que eso no es algo que va a quedarse entre el maestro o el maestro sombra y nada de eso, sino es algo que se debe conocer. O sea, porque al final, ¿qué va a pasar? Los compañeros de esa persona igual necesitan saber cómo es ese chico, cómo es esa persona para poderlo tratar. Pero es importante una cosa también que quiero añadir. Sí. Y que, a ver, o sea, es bueno sí decir que tiene autismo y todo eso, pero no quedarse solamente en eso. O sea, sin ir más allá, o sea, explicar por qué, digamos, de pronto este chico hace esas secundarias, por qué a veces se quiere aislar. Entonces podríamos decir, no, es que este chico le molestan los sonidos, le molesta tal textura y todo. No quedarse en decir, es que hace esto porque es autista o hace esto porque es autista. Porque, o sea, el diagnóstico por sí solo no explica nada, sino también hay que profundizar en las particularidades de ese chico en concreto. O sea, digo esto porque cada persona autista es un mundo. Y la clave para ayudar a una persona autista, pues está, digamos, en ver, digamos, qué intentos hace esa persona para interactuar con sus iguales, porque hay chicos que de pronto no miran a los ojos, hay chicos que de pronto hablan de sus temas de interés y una persona puede pensar que el chico no quiere socializar y a lo mejor sí, pero hay que encontrar como la manera, digamos, ahí de poder como hacer que el chico, como que los demás conecten con él. ¿Y eso cómo podríamos hacerlo? Ayudarle a integrarse. Bueno, buscar actividades donde el chico pueda compartir con otras personas. Por ejemplo, si el chico le gusta la astronomía, entonces podríamos pedirle que un día haga una exposición de los planetas, por ejemplo. O involucrarlo en una actividad con otro chico, donde tengan que, no sé, donde tengan el mismo interés. Exacto, investigar algo de los planetas, o sea, qué bueno. Eso puede servir. Qué bien, qué bien. O a organizar algún juego, alguna actividad con eso. Qué buena. Sí, sí. Qué bien. Pero entonces lo que también hay otra cosa importante ahí en cuanto a socializar. A veces a nosotros nos puede costar hacer trabajos en grupo, sobre todo si son varios chicos. Es verdad. Porque la socialización con varias personas se nos dificulta, pero a veces va a ser más fácil de esas relaciones de a uno en uno. Pues, entonces por eso es bueno que el maestro pueda mirar entre la clase
de entre los chicos de la clase, cuáles son como los chicos más empáticos. Ajá. Como los chicos que tengan mejores habilidades sociales para que ese chico pueda socializar con esos chicos y que esos chicos que son muy empáticos puedan como hacer de puente para que ese chico pueda abrirse Qué y bueno. digamos lo ideal es que ese chico que es muy empático le sirva como un traductor del mundo neurotípico. ¿Sí me hago entender? Qué bien. Sí, sí, te explicas súper, súper bien. Porque a Sí, veces eso necesita uno. O sea, yo estaba en un situaciones, traductor, digamos, qué bueno. donde yo no sé qué hacer y a veces tener como una persona neurotípica que es mi guía me ha ayudado un montón. Qué buena, qué buena. Y, ¿y qué te iba a preguntar? Ay, que se me ha ido. Ah, sí, que las chicas autistas socializan más fácil porque las mujeres somos igual un poco más, no sé, más hábiles socialmente, ¿o no? Pues yo creo que eso es en parte también en parte por las expectativas que se tienen de ellas. Digamos, Mm, eh, yo me da cuenta que, bueno, las mujeres con autismo, algunas pues como que pueden camuflar más las cosas. Eh, Gran momento. ¿Quién llegó? Ay, mamá, espérame que estoy ocupado. Ya. Listo, ya. Bueno, te decía que es que de las como que mujeres. sí, como ¿Son más que sociales ellas? bueno, algunas. Sí. Yo he tenido amigas autistas que la verdad es difícil conversar con ellas. Ya, es que hay de todo, claro. O sea, Ujú. mira que se puede presentar una particularidad. Hay personas con autismo con las que tú intentas conversar y que te van a contestar puro monosílabos. Tú les preguntas cómo estás, te van a decir bien, sí, y tú puedes pensar erróneamente que no tienen ganas de conversar y resulta que no, a veces no saben qué más decir. Y esto Ya. lo he visto también con mujeres autistas, incluso. Ujú, ujú. Y Diego, las familias, me imagino que te siguen muchas familias en las redes sociales para pedirte consejo, ¿no? Frente a situaciones así difíciles. ¿Qué, qué les dirías a, pues a unos padres, ¿no? Que tienen que se han enterado hace poco del diagnóstico y están como muy asustados, ¿no? Pues mira, esta pregunta que tú me acabas de hacer me la han hecho mucho, que le digo a los papás. He hecho videos en el canal precisamente res- respondiendo a eso, o sea, como dándoles consejos y a ver, pues una de las primeras cosas que necesita un papá que acaba de recibir un diagnóstico es primero, pues aceptar el diagnóstico, pasar el proceso de duelo, porque recibir un diagnóstico de autismo no es fácil, o sea, muchos padres cuando tienen un hijo, muchos no van a decir, quiero que mi hijo nazca autista, no, o sea, para ellos esto, o sea, esta noticia del diagnóstico es como que a ti te den una mala noticia respecto a tu salud, como por ejemplo que te digan que tienes cáncer, una cosa así, ¿sí? Eh, Además que sobre el autismo hay ciertos estereotipos, o sea, yo me he dado cuenta que muchos papás cuando reciben el diagnóstico lo primero que sienten es que el mundo les cae encima. Algunos dicen, mi hijo de pronto no va a poder hablar, mi hijo no va a poder hacer esto, mi hijo no va a poder hacer aquello, o sea, como que hay una lista de puros no, de cosas que Ya, en mucho teoría no va a miedo. poder hacer su hijo, entonces a los papás pues, mmm, bueno, hay que hablarles con la realidad para mostrarles que hay esperanza, digamos que haciendo las terapias adecuadas, que enseñando las habilidades adecuadas, pues sus hijos van a poder hacer cosas, digamos, van a poder ir a estudiar, van a poder aprender a hacer amigos, que van a necesitar más ayuda en algunas áreas que el resto de chicos sí, que algunas cosas les va a costar más trabajo también,
pero que van a poder hacer cosas, lo van a poder hacer. Algunos van a poder hacer una vida casi normal. Digo casi porque, por lo menos en mi caso, pues, bueno, yo podía hacer muchas cosas. He podido ir a la universidad, a pesar de que a mi mamá le dijeron cuando tenía 3 años de que yo iba a necesitar un colegio especial, que yo no era apto para el colegio regular, fui a la universidad. O Hay que sea, tener cuidado, ¿verdad? Cuando nos dicen esas cosas así a futuro tan limitantes, no hay que hacer mucho caso, ¿no? pues, o sea, lo que hay que hacer es que informarse bien, porque, ¿qué pasa? O sea, a ti el autismo lo que te dice es, vas a tener limitaciones para socializar, vas a tener alguna limitación en el colegio, pero no te dice que no puedas hacer eso, ¿sí? Por lo menos a mí relacionarme, hacer amigos me cuesta, pero no significa que no pueda hacerlo. O sea, no sé si está claro lo que quiero decir. Sí, sí, que es difícil, cuesta mucho, pero se puede hacer, se puede avanzar. Exactamente, a eso quiero ir. O Pero sea, es difícil, claro. También va a depender de la persona, ¿no? Lo que se esfuerce y pues no solamente es una cuestión de esforzarse, sino ese de entender bien a esa persona. Porque, ¿qué pasa? Que a veces, bueno, te voy a poner un ejemplo mejor para ilustrar esto. A veces, por ejemplo, me han contado casos de chicos que los llevan a un colegio. Esos chicos están inquietos, no miran al maestro, no se concentran nada. Entonces le dicen a esos papás, no, tu hijo necesita estar medicado, tu hijo necesita, es que lo lleves primero a terapia y después, dentro de algunos años, lo traes acá. Y a veces lo que pasaba con ese chico era que ese chico o le estaban haciendo bullying o había en el aula algo que le molestaba a nivel sensorial. Y a veces todo lo que necesitaba ese chico era corregir eso, ¿sí? ya, ya. O sea, a Ya, hay veces que la solución conocer, era claro. algo sencillo, ¿sí? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y O pero sea, no es capaz la persona de decir, ¿es esto lo que me está perturbando? ¿No lo detecta? si es que yo lo que he visto es que a veces el problema cuando se interviene el autismo es que el autismo se ve como un conjunto de rasgos, síntomas que hay que corregir. Digamos que hay que buscar que ese chico no haga colalias, que mira los ojos, que a veces incluso se le castiga al chico por hacer determinadas cosas y resulta que no. O sea, a veces cuando una persona con autismo está muy inquieta, hace rabieta, no se concentra, siempre hay una razón detrás. Y es importante averiguar esa razón que hay detrás de eso, ¿sí? Ya, O sea, muchos comportamientos que vemos en el autismo en realidad son formas, digamos, que el cerebro tiene como de compensar ciertas cosas. Por ejemplo, una de las razones por las que desarrollamos temas de interés restringido es porque el mundo es muy caótico, muy impredecible para nosotros. Entonces, un interés restringido nos da algo que es predecible, algo que, digamos, es una constante, algo que como que no cambia, ya. porque nuestro mundo es muy caótico. Entonces, a veces, o sea, por ejemplo, nosotros desarrollamos interés restringido para, digamos, compensar de alguna manera lo que nosotros es una percepción del mundo caótica y fragmentada. Para que te hagas una mejoría, esto es, o sea, ser autista es como que tú nazcas con ceguera. ¿Qué hace una persona con ceguera? Como no puede ver, pues desarrolla mejor los sentidos, desarrolla mejor el sentido del tacto, todo. Algo más o menos similar pasa con algunas características del autismo. Eso te quería preguntar. ¿Qué tenéis, pues debido, ¿no? A esas condiciones, pues que has desarrollado, pues me imagino, por ejemplo, que serás una persona súper empática, ¿no? Bueno, he tratado de ser más empático, sobre todo cuando conozco a personas así como yo. Eh, digamos que el tener dificultades para ser amigos, pues me ha llevado a leer libros que hablan de habilidades sociales, libros que hablan de las emociones, porque otra de las cosas que necesitamos aprender las personas con autismo es aprender estrategias para manejar nuestras emociones.
Yo soy una persona que tiendo mucho a tener ansiedad. A veces la ansiedad se puede desbordar. Soy una persona que a veces quiero tener todo bajo control y si no lo tengo me produce ansiedad. O sea, por ejemplo, yo todavía tengo problemas, digamos, cuando me cambian la rutina, cuando una persona me dice una cosa y me sale con otra. Y que me... ¿no? Entonces yo lo que he aprendido para manejar eso es ver qué cosas me causan ansiedad y tratar como de controlarlas, aunque eso no siempre es posible. Digamos, te voy a contar una cosa. Hace unos años yo, bueno, quería cumplir un sueño de la infancia. Fui a un lugar llamado la Sierra Nevada del Cocuy, que es un lugar donde hay glaciares. Y a mí me han dicho que íbamos a ir en una camioneta. Pero después me dijeron al final, no podemos viajar en camioneta, tenemos que ir en transporte normal. O sea, pues para mí eso, que me hayan dicho eso, pues ya, eso me puso ansioso. Pero entonces yo, pues, dije, bueno, tengo que adaptarme a esto. Lo otro es que cuando, o sea, las personas que me invitaban a ese lugar, pues yo no las conocía, todo era nuevo para mí. Entonces yo traté como de anticiparme a todo eso, como de buscar fotos del lugar, ver cómo eran los guías del lugar, todo eso, o sea, todo eso me ayudó como a estar más tranquilo. Entonces esa es otra de las cosas que necesitamos mucho, que hayan ciertas cosas que nos las anticipen, como que nos digan qué es lo que va a suceder, pero para darnos seguridad. Ya. Bueno, al final se resume en conocer para saber, pues tener esa relación, ¿no? Más fácil y sí, y allanaros el camino que lo tenéis más complicado que el resto. O sea, digamos, ¿qué pasa con el autismo? El autismo no es una condición que se trate de vencerla, de luchar contra ella, sino aprender a vivir con ella. Digamos así. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que tienen alguna enfermedad crónica? Algunas personas, por ejemplo, que tienen diabetes, hipertensión o alguna cosa así, al final tienen que aprender a vivir con eso. Aceptarlo, ¿no? Es el primer paso, aceptarlo. Sí, aceptarlo, pero también tratar de conocerlo bien, ¿sí? Para saber, para que tú puedas decir, bueno, estas y estas situaciones causan ansiedad en mi hijo. Por lo menos tú puedes decir, a mi hijo no le gustan los cambios, a mi hijo de pronto hay que darle las instrucciones de tal forma, entonces para que tú puedas hacer adaptaciones en tu vida. Por ejemplo, hay personas con autismo que son muy lentas tomando apuntes, pero se puede hacer algo que es grabar las clases con un celular de estos, tomar fotos a la pizarra, eso puede ser de gran ayuda. Hay personas que de pronto la sola clase que le da el maestro no va a ser suficiente, pero de pronto si tú te reúnes y les explicas con un video de YouTube cómo resolver una ecuación, de pronto así lo van a poder entender. Porque a mí me pasaba eso, que yo estaba en una clase con 30 alumnos y todo, y yo llegaba a un punto en que ya no me podía concentrar. Pero de pronto, ¿qué hacía yo? Yo grababa las clases y ya aquí en la casa, en mi cuarto, ya podía repetir la clase y entendía mucho mejor que teniendo a todos los estudiantes hablando y todo eso. O sea, se trata de encontrar maneras de poder hacer las cosas, aunque claro, a veces el problema es que descubrir cómo hacer ciertas cosas puede tomar años. Entonces, a veces digo que los padres necesitan mentores, o sea, personas como que ya han recorrido cierto camino. ¿Otros padres? O incluso otras personas dentro del espectro autista también. Personas que hayan avanzado mucho en la vida y que... Alguien como tú, que vamos, te explicas muy bien. Pues sí, o sea, a mí, fíjate que a mí llegan papás que me dicen, mira, Diego, es que mi hijo no se concentra en nada, ¿qué crees que pueda hacer? Y yo pues les hablo desde mis particularidades y a veces ha resultado que han hecho un cambio y sí, resultaba que era eso, que era que
que era que las instrucciones que les habían dado a su hijo no eran claras. Entonces, el chico al no entenderlas se impacientaba, se frustraba y no podía hacer las cosas. Ya, 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 Y a ya. veces ese mismo problema lo habían intentado solucionar medicando a la persona. Ya, 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 ya. Entonces, Bueno, siempre algo muy clave cuando, ujú, digamos, cuando tengamos un comportamiento raro en una persona autista y que nosotros no lo entendamos, es muy importante analizar el entorno en que la persona se está moviendo. ujú, Analizar cómo son las relaciones con otras personas. Digamos, a mí cuando hay papás que me dicen, no, Diego, es que mi hijo no presta atención en clase, es que mi hijo está muy distraído, yo les pregunto, bueno, ¿y cómo es la relación de ese chico con el maestro, con otros compañeros? ¿Cómo son las actividades que les ponen? claro. Hay que encontrar la razón para ese comportamiento también. Sí, para, digamos, para ahí poder desarrollar una estrategia. Claro. Pero no se trata, digamos, de corregir malos comportamientos, porque yo por lo menos, a mí me han Ya. hablado mucho de ABA. ABA es una terapia que precisamente por sus siglas se llama análisis de comportamiento aplicado. Y he visto que hay personas que aplican mal esto. O sea, por lo menos he conocido casos de chicos que tienen una ecolalia. ¿Qué es Bueno, ecolalia? voy a poner un caso de ejemplo. Hace un tiempo una mamá me comentó que bueno, llevaba al chico a una institución y el chico de un momento a otro llegaba a la casa a hacer siempre la misma ecolalia. Decía electrocuta, electrocuta, electrocuta. Y el chico llegaba, veía sus videos en YouTube, todo normal. Y la mamá empezó a preguntarte, bueno, pero ¿por qué este chico está haciendo esa misma ecolalia y por qué siempre la misma palabra, electrocuta, electrocuta, electrocuta? Y un día le dio por levantarle la camiseta y mirarle y tenía acá en la espalda como unos moretones. Y se puso a investigar más a profundidad y lo que descubrió, pues era aterrador. Era que el chico en la institución donde lo llevan no solamente lo estaban golpeando, sino que le están aplicando Electrocutando. descargas con un taser. ¿Qué pasa? Este chico en concreto es un chico preverbal, o sea, es un chico que puede hablar, pero que su lenguaje es muy limitado. Su lenguaje es principalmente ecolalias, y ecolalias que él usa con fines comunicativos. Entonces, ¿qué pasa? Este chico estaba recibiendo todo esto, pero él obviamente no iba a poder tener una conversación contigo, decirte, oye, mira, en el colegio me están haciendo tal cosa, sino él tratara con una ecolalia decir todo. ¿Qué Ya. es lo que pasa? ¿Qué errores he visto que cometen? Que a veces hay personas que dicen, no, una persona con autismo se ve mal haciendo ecolalias, hay que erradicar las ecolalias porque la persona se ve mal. El problema es Ya. que si a ese chico en concreto le hubieran erradicado esa ecolalia, Ya. pues ¿qué hubiera pasado ahí? Hubiéramos quitado a ese chico una herramienta de comunicación Sí, sí. Sí, sí. y hubiéramos hecho más daño que bien. ¿Por qué? Porque este chico estaba tratando de comunicar una situación que le estaba pasando. Claro. ¿Y qué pasa? Que si tú quitas esta herramienta de comunicación, lo que va a pasar es que, bueno, el chico no va a hacer ecolalias, pero entonces va a Ya. aprender que si le pasa algo, no puede comunicarlo porque lo van a castigar. Ya. Ya, ya, ya. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay terapias que buscan erradicar estos entre comillas, malos comportamientos para que la persona, entre Ya. comillas, se vea bien, pero el problema está en que si hacemos un mal análisis de la situación, podemos es acabar haciendo algo que, pues, que en lugar de hacerle bien, vas a hacer daño a esta persona. Al final, esta mamá, pues, acabó retirando al chico de ese centro. Ujú. Pero Ya. fíjate que toda la situación compleja que está viendo, ella lo descubrió a raíz de una colalia que el chico comenzó a hacer de forma misteriosa. Ujú. Una... Te estaba pidiendo ayuda, ¿no? A su manera, claro.
Es que, fíjate, un detalle, hay personas con autismo que para descifrarlas va a ser como descifrar un código Morse, algo parecido. Ya, ya. Vale, vale. O sea, una persona con autismo no hace comportamientos extraños y raros porque sí. Siempre hay un Ya. objetivo y un Hay una propósito. razón detrás y eso es lo que hay que Exacto. encontrar. Claro, claro. Hay que buscar Entonces, la raíz del problema, no hay que tapar el comportamiento, claro. el problema que he visto que a veces hace la medicación, cuando esos chicos se lo medican sin, como se dice por ahí, sin ton ni son, es que la medicación puede tapar eso. Ya, se medica en exceso, piensas tú. A veces pasa eso. O sea, no estoy, obviamente no quiero satanizar la medicación, no estoy diciendo que la medicación no sirva para nada. He conocido casos de adultos autistas que han hablado conmigo y que me han dicho, mira, Diego, es que a mí el Prozac me ha servido para calmar la ansiedad. Sin el Prozac yo no podría trabajar porque mi ansiedad sería mucha. Ya, Pero entonces, ¿qué pasa? Que la medicación es una herramienta que hay que saberla utilizar. ya. Sí, que no se trata de tapar, ¿no? Que también hay que solucionar las cosas. Claro, sí, o sea, hay que analizar, digamos, las situaciones y ver qué es lo que nos está tratando de mostrar la persona con autismo, porque a veces una de las dificultades que va a tener las personas con autismo es que a veces la persona no nos va a contar directamente qué es lo que siente, porque uno de los problemas comunes es a lo que llama alexithymia. Nadie sepa lo que es la alexithymia, pero la alexithymia es que tú sientes algo, pero que no encuentras palabras para expresarlo. Ya, A mí, por ejemplo, ya, me pasó una vez que yo estaba sentada en el sofá leyendo y ahí me contaron que una tía, bueno, que llevaba ya unos años enferma, había fallecido. Fíjate que en el momento en que me contaron la noticia no me dieron ganas de llorar ni nada, yo seguía haciendo las cosas como si nada, seguí leyendo el libro, pero yo sí sentí que en mi piel, como que la piel se puso así como cuando tienes piel de gallina y sentí como una sensación así toda extraña, como un vacío y como que un frío se apoderó de mí y ya, pero yo cuando sentí eso yo dije, uy, qué extraño. O sea, yo dije, mi cuerpo está pasando por una emoción fuerte. O sea, yo sabía que estaba teniendo una emoción fuerte, pero no tenía palabras para describirla. ya. A veces a las personas con autismo hay que enseñarles eso, a reconocer sus propias emociones, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona con autismo no encuentra palabras para expresar sus emociones, esas emociones se van a acumular y luego va a ser como un volcán cuando hace erupción. No sé si tú has visto que hay personas autistas que parecen estar calmadas y luego de un momento a otro explotan. Es por eso precisamente, Ya. porque tienen algo ahí que no han podido sacar. Las emociones son así, las emociones cuando alcanzan cierto grado de intensidad toman el control y se produce lo que Daniel Goleman llama un secuestro emocional. Y eso es lo que, bueno, lo que se conoce como una crisis, lo que algunos llaman meltdown. Ya. Vale, Diego, bueno, pues nos has contado muchas cosas, muchas gracias. A mí me ha servido mucho para ponerme en situación y, ¿no? Y atender mejor a estos alumnos. Y pues muchísimas gracias. Te explicas súper bien, súper claro y bueno, si quieres terminar con alguna cosa. No, pues primero que todo, pues darte las gracias por tu invitación y que nada, pues que cualquier cosa que necesites, pues aquí estoy y que bueno, de todos estos temas de cómo dar instrucciones de características del autismo y todo, pues tengo todavía una lista interesante de videos para hacer. Ahorita el Bien. próximo video que voy a hacer, bueno, el video en el que estoy trabajando es un video donde hablamos de las cosas típicas del autismo.
Seguiremos aprendiendo contigo en tu canal, que es una maravilla. Sí, o sea, son una serie, digamos, de cosas, comportamientos y cosas que algunos dicen son trivialidades, pero que las personas con autismo la muestran más que el resto de personas. Y también, pues, tengo varias personas que he entrevistado también, o sea, porque cada tanto, pues, entrevisto a personas también para que cuenten sus experiencias y todo. Y a veces hago en vivos con profesionales. Eso. Vale, pues te seguiremos de cerca a lo aspergiano en las redes sociales, Diego y Jonathan. Vale. Venga, pues un saludo y un abrazo. Vale. Chao. Adiós.